El tema que puso el Señor en mi corazón en esta mañana para compartir con ustedes, le he llamado ¿a dónde iré yo? Rubén dijo esa frase aquí en este versículo, al fin del 30, cuando dice, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Cada uno de nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. Hoy, en nuestra ciudad, podemos ver que el hombre siempre está listo para planificar, especialmente ahora que estamos en tiempo de vacaciones, ya en diciembre, cada cual comienza a planear a dónde va a ir a pasar las vacaciones, ¿verdad? Siempre estamos haciéndonos preguntas y nos respondemos, planeando nuestra vida. El hombre planifica la vida, pero el hombre es malo para planificar la muerte. Esa pregunta de Rubén, ¿a dónde iré yo?, me hace pensar en la eternidad. ¿En dónde, mi amigo, en dónde, mi amiga, tú vas a pasar la eternidad? Esta vida pasa rápido. Yo me recuerdo cuando era joven y ahora ya no lo soy. Y me doy cuenta que el calendario va pasando rápido por mi vida, ¿verdad? Sin duda también por la tuya. ¿Dónde pasará la eternidad? El Señor Jesucristo, sabiendo que el hombre es malo para planificar después de la muerte, Él vino a este mundo y Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo Jesús, mi amigo, Cristo Jesús, mi hermano, vino a ser preparativo para que el hombre pueda pasar tiempo con Dios en el futuro como fue desde el principio, en la mente y en el corazón de Dios. Tener comunión con el hombre. ¿A dónde iré yo? Yo, en lo personal, sé a dónde voy a ir, pero tú. Mi preocupación es por ti, mi hermano. Mi preocupación es por ti, mi amigo. ¿A dónde vas a ir tú? Aquí en el pasaje que acabamos de leer, porque estamos estudiando este hermoso libro, en el Antiguo Testamento me llama la atención cuando en el versículo 30 dice, y volvió. Voy a leer del 29 por contexto. Versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna donde habían puesto a José, y no halló a José dentro, y rasgó su vestido, una cultura muy oriental, de rabia, de impotencia, ¿verdad? Y el 30, y volvió a sus hermanos, al resto de los hermanos, y le dice, el joven no parece. Luego pregunta él, desesperado, a sus hermanos, ¿a dónde iré yo? ¿Sabes cuál es el contexto de esa pregunta? Primero tenemos que entender la historia para comprenderlo. Rubén era el primogénito, es el hijo mayor. Por consiguiente, la responsabilidad cae sobre él. El padre no está allí, está en Hebrón. La madre de José no está. Él era el responsable. Y se ve abiertamente que cuando los hermanos lo tiran al foso allí y lo venden, Rubén no estaba. Y él se desespera y da este como grito de desesperación. ¿A dónde iré yo? ¿Qué le voy a decir a mi padre? Lo que está diciendo. ¿Qué voy a hacer yo? Porque el hijo amado de mi padre no está. ¿Qué le voy a responder a mi padre? Eso es lo que hay en la mente y en el corazón de este hombre. Porque en el Antiguo Testamento la historia nos muestra que el hijo mayor, el primogénito, tenía responsabilidades, tenía deberes y privilegios. Y él se hace esta pregunta. Es curioso que la Biblia dice, voy a andar rápido esta mañana por el punto del Antiguo Testamento, para llegar a donde quiero. ¿Verdad? Lo que el Señor puso en mi corazón. Hay muchas cosas que yo voy a hablar, pero Dios me puso esto para compartir con ustedes. No cierren, por favor, en otro pasaje, capítulo 37, que estamos estudiando, pero vamos, por favor, al Éxodo, capítulo 13, versículo 2. Éxodo, capítulo 13, para entender al primogénito. ¿Por qué Rubén da esta exclamación
en pregunta tan difícil, ¿a dónde iré yo? Éxodo capítulo 13 nos dice en el versículo 2 que el primogénito, todo primogénito es de Dios. Éxodo 13, versículo 2. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. ¿Cómo concluye el versículo? Mío es. Así que todo primogénito en el pasado era de Dios. Había una responsabilidad. Pero cosa curiosa también, que entre la responsabilidad está la responsabilidad de sus hermanos. Es por eso que Rubén da esta exclamación en pregunta. ¿Qué voy a hacer con mi anciano padre? El hijo regalón, el preferido, a quien le regaló esa túnica de colores, a quien él más ama. ¿Qué voy a hacer con el pobre viejo? ¿Qué le voy a decir? ¿Sabe? Yo entiendo a este joven, a este hombre ya, porque no era un joven, Rubén. Era el mayor, ¿verdad? Desesperado. ¿Sabe que es responsable? A veces la gente, el hijo mayor, quiere evadir la responsabilidad con mentiras. La Biblia es un libro de principios, un libro de ejemplos. Vamos, por favor, para entender lo que quiero compartir y que ustedes me sigan en su mente, mirando lo que dice la Sagrada Escritura. En el libro de Génesis, el capítulo 4, por favor. Estamos hablando del primogénito, para poder entender la mente y el corazón de Rubén. Génesis, por favor, capítulo 4, versículo 8. Aquí entendemos en este pasaje cuando Caín mató a Abel. Capítulo 4 de Génesis, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué dice? Y lo mató. Qué interesante. Muy interesante, porque no estamos en el tiempo de la internet, de los jueguitos. El otro día mostraron un niño que mató a otro, ¿verdad? Todas estas cositas que le compramos y entretenemos a los niños, le están metiendo ideas erróneas en la cabeza. ¿Por qué? Porque todos ellos son hijos de su padre, el diablo. Caín es un cuadro del diablo, es un cuadro del maligno en toda la Biblia. En toda la Biblia. Invita a su hermano y lo mató. Qué impresionante, hermano. Recién formados, han crecido 17, 18, 19 años o más y se le ocurre matar. Poco vinter, ¿verdad? ¿Con quién a jugar a la pelota? Pero bueno. Versículo 9. Observen, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Lo más fácil que uno responde cuando la mamá le pregunta, el papá le pregunta, no sé, lo más fácil. No sé. Qué interesante. Dice, y hace la pregunta. Ahora Caín le responde a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Y cuál será la respuesta? Sí, él sabía que era responsable por su hermano, porque él es el mayor, él es el primogénito. Y al Creador le pregunta, ¿acaso yo soy responsable de mi hermano? Claro que sí. ¿Sabe que todos nosotros somos responsables de los mundanos? Somos responsables de nuestros compañeros, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos que no tienen a Cristo y que somos la luz. Pero muchas veces, como Pilato, nos lavamos las manos. ¿Y qué me importa a mí? Ya la leo una vez. Ya, cumplí, decimos nosotros, ¿verdad? El primogénito era quien tenía los derechos y privilegios, ¿verdad? De recibir muchas cosas. Era quien recibía la bendición familiar, el liderazgo espiritual, y recibía la doble porción más que ninguno otro de los hermanos. El primogénito, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio capítulo 21, por favor. Deuteronomio capítulo 21 y en el versículo 17.
vamos a ver este pasaje. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás. Porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Dios siempre en la ley protegió al primogénito, al mayor. Siempre Dios lo bendijo. Pero esa bendición de la primogenitura se podía perder por malas acciones. ¿Saben? Como Rubén. Ya vimos que Rubén era el mayor y perdió la primogenitura. Recordémoslo, en Primera de Crónicas, primer libro de las Crónicas, y el capítulo 5. La Biblia es muy clara en contarnos estos detalles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios justo. Primera de Crónicas. Las Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Así que la primogenitura se podía perder por hacer acciones erróneas. O también se podía perder cuando la primogenitura se vendía, como en el caso de Esaú. Vamos a la Biblia. El libro de los Hebreos, por favor, en la Biblia. Hebreos y capítulo 12. Observemos qué dice la Escritura. Hebreos y el capítulo 12, versículo 16. Hebreos capítulo 12, el versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseaba heredar la bendición. Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Así que él la perdió. Aunque le mienta, el Padre dice muchas cosas. El Espíritu Santo, siglos después, muestra que él perdió la primogenitura. Aunque grite y aunque patalee, y aunque llore, aunque haya lágrimas, no siempre las lágrimas son indicativos de arrepentimiento. Y aún aprendí yo en la televisión que los lloriqueos sin lágrimas no hay arrepentimiento. Cuando murió un jovencito que se perdió muchos meses. Interesante la opinión de los entendidos allí. Así que esta bendición de la primogenitura se podía también perder. ¿A dónde iré yo? Es la pregunta que hace Rubén. ¿A dónde iré yo? Por eso yo entiendo este Rubén. Yo cuando esa pregunta caló profundo en mi corazón. ¿Por qué hace la pregunta? Y comencé a indagar. Y él se puso como el hijo mayor, aunque no sabía que al término de su vida el padre le iba a quitar la bendición. No lo supo de los labios de su padre hasta antes que el padre muriera. Por lo tanto, él se consideraba como el mayor, como el primogénito. ¿Qué le voy a decir a mi padre? ¿A dónde iré yo? Las cosas de la vida, los caminos del Señor, permiten que José vaya a Egipto. ¿A dónde iré yo? ¿Qué voy a hacer cuando vea a mi padre? Pregunta Rubén. José va a Egipto, vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata. Jesucristo fue vendido por Judas por 30 piezas de plata. Interesante. Y el primogénito, Rubén, vuelve a Hebrón sin ninguna respuesta para su padre. Interesante, no le dice nada en la historia, no le responde nada. Pues los hermanos habían planeado
todo el pecado. Los hermanos, dice la Biblia, que habían encubierto su pecado. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra que en el versículo 31, volviendo a nuestro pasaje, Génesis 37, en el versículo 31, dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. ¿Cuándo hacen esto? Después que Rubén llega donde están los hermanos, Rubén va a la cisterna, mira, no hay nada adentro, va donde sus hermanos y le hace esa tremenda pregunta: ¿dónde iré yo? Yo creo, esta es mi opinión, que este Rubén desesperado buscó un lugar y se tomó la cabeza, se sentó. ¿Qué voy a decirle a mi madre? Mientras los otros van, toman un cabrito, lo degollan y con la sangre de ese cabrito tiñen la túnica. Y mire, hermano, qué tremendo la historia, si seguimos la secuencia de este pasaje. Ellos en el 31 dice: entonces tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Usando algo santo para Dios, algo que Dios había dicho, porque casi todo en la ley es purificado con sangre, dice la Escritura. También la Escritura dice, Juan el Bautista, cuando Jesucristo se le acerca, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos toman un cordero inocente. ¿Qué culpa tenía ese cordero? Para tapar un pecado, para inventar una muerte ficticia. ¿Qué culpa tenía? Pero se toman de algo que Dios había establecido para cubrir ese pecado. No conforme con ello, hermanos, no conforme con ello, observen el 32, la trama, porque esto está bueno por una teleserie. 32. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y enviaron. No dice y llevaron. Dice y enviaron. O sea, están metiendo a otras personas. Oye, toma ya a nuestro papá. Y luego van ellos. ¡Qué tremendo, hermano! Y enviaron la túnica a su padre. No la llevan ellos. Ahora, en el 32, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Cuando llega el hombre con la túnica y están los otros, llegan los hermanos, esto hemos hallado. Observen, por favor, observen. Reconoce ahora si es la túnica de quién. Ahí está la amargura, el pecado, la frustración de los hermanos. Cuando hay diferencia en la familia y cosas por el estilo, los hijos tratan a sus hermanos de: es el hijo de tu padre. Ellos no dicen: reconócela si es o no la túnica de nuestro hermano José. No dicen. Ellos dijeron: reconócela si es la túnica de tu hijo. No le dicen: reconoce si es la túnica de nuestro hermano. ¡Qué tremendo! Hasta ese punto lo odiaban, que lo habían rechazado como hermano. Lo dejaron fuera de la familia, con su actitud, con sus palabras. ¡Qué tremendo! ¡Qué barbaridad! Ellos dicen: la túnica de tu hijo. Versículo 20, notamos que ellos habían planificado todo esto de antes. Mire el versículo 20 del mismo capítulo, por favor. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Eso tenían planeado de lo que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Lo tenían planeado. Pero mire, cuando llegamos al 33, y él la reconoció, el pobre viejo, Jacob la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. ¿Han escuchado esa frase?
Es la misma frase que dijeron los otros hermanos. Así que sin duda al que se la enviaron le dijeron, oye, dile, alguna mala vez te lo devoró. Pero ellos están viendo todo, hermano, qué tremendo. Viendo todo, sin misericordia ninguna hacia su padre. Qué tremendo. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, para que todo te salga bien. Qué tremendo. Qué tremendo lo que vemos aquí. Y así está el mundo hoy, hermanos. Así estamos viendo los hijos hoy, dispuestos aún a matar a sus hermanos y no sentir ninguna misericordia hacia el Padre que lo engendró. Mire hasta dónde sigue la falsedad, porque no termina aquí. Versículo 34. Entonces Jacob rasgó su vestido, como todo un hombre oriental, de ira, de rabia, de dolor. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Cuando habla muchos días, puede ser años. Versículo 35. Observen, por favor, lo que el Espíritu Santo dice. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y lo lloró su padre. Qué tremendo. ¿A dónde descenderé? Al Seol. Al lugar donde van los muertos. Al seno de Abraham, como dice el Antiguo Testamento. ¿A dónde iré yo? Dijo el pobre viejo, me voy a morir y allá en el sepulcro me voy a encontrar con mi hijo. ¿A dónde iré yo? ¡Qué tremendo! Adelantándole la muerte al pobre viejo. ¡Qué tremenda la historia! Hermanos, aquí. ¿Pensar una cosa? Que este hombre no quiso recibir consuelo. ¿Por qué no habrá querido recibir consuelo? Ahí están todos los hipócritas. Entendamos, por favor, que Rubén no tenía idea del cabrito, ni las manchas, ni que fue vendido. El único que se podía escapar de algún juicio sería él, porque no está mencionado aquí. Pero los demás tratan de consolarlo. Y ninguno le dice, oye, la embarramos, mejor contémosle la verdad. Ninguno, hermano, ninguno. Pero ¿saben qué dice la Escritura? Proverbios capítulo 28, por favor. Proverbios capítulo 28. Y dice el versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ellos hasta allí, a ver el dolor, el sufrimiento, las lágrimas, la amargura de su padre, aún así no hicieron absolutamente nada, se quedaron callados. Qué triste, qué triste. Lo único que quería el hombre ahora es morirse. Me voy a morir. ¿A dónde irás tú? Bien, dejamos la historia del Antiguo Testamento y vamos qué nos dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Dijimos que Rubén, ¿quién era? El primogénito. Según el Nuevo Testamento, ¿saben quién es el primogénito? Vamos a la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 29. Cosa interesante. Romanos capítulo 8 y versículo 39. La Escritura en la palabra de Dios nos dice lo siguiente en Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, quien su Hijo, el Señor Jesucristo, sea el primogénito entre muchos
hermanos. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por consiguiente, Cristo es nuestro hermano. Y la Biblia dice que el creyente entonces, al ser un hijo de Dios, pasa a ser también coheredero con Cristo. Somos coherederos con Él. Él comparte su herencia con nosotros los creyentes. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8 y en el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que como creyentes somos coherederos con Cristo porque Él comparte con nosotros su herencia. No solamente eso, en el Nuevo Testamento vemos que como creyentes somos embajadores del Señor. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, por favor. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Observemos desde el versículo 18 lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que tenemos una responsabilidad. Por ser llamados hijos de Dios, tenemos una responsabilidad. No solamente el privilegio de ser hermano de Cristo, no solamente el privilegio, hermano, de recibir herencia juntamente con Cristo, sino que también dice la Biblia que somos embajadores, representantes de Dios en la tierra. Tenemos una labor, y esa labor, hermanos, debemos de cumplirla. No solamente eso, la Escritura, la palabra de Dios nos da otra responsabilidad entre muchas que hay que yo he encontrado. En el segundo libro de Corintios, capítulo 3, segunda carta a Corintios, capítulo 3, veamos por favor en el versículo 6, capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Tenemos un ministerio, tenemos una responsabilidad, porque somos ministros. ¿Ministros de qué? Ministros, hermanos, de la bendita palabra de Dios. Tenemos que ministrar a la gente la palabra de Dios. Lo único que puede salvar a la gente es lo que dice la Biblia y no cualquier otro cuento. No mi pensamiento, no lo que yo creo, sino que es lo que la Biblia nos enseña. Ministro. El creyente tiene otra responsabilidad. Es un evangelista para compartir el evangelio. Marcos, por favor, el evangelio según San Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16. Veamos lo que dice la Escritura aquí. En Marcos capítulo 16. Y en el versículo 18. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Marcos capítulo 16. Versículo 15, perdón, Marcos capítulo 16, versículo 15. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo soy responsable a toda criatura, no solamente a la gente que está a mi alrededor. ¿Cómo podemos llegar a toda criatura? A través de las misiones.
El creyente tiene la responsabilidad de discipular a las personas. Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28. Versículo 19. Observemos. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que el creyente tiene la responsabilidad también, no solo evangelizar, sino que también de discipular a las personas. Discipular a las personas. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos una responsabilidad. A mí, Rubén me enseña que él asumió el rol de primogénito. Y se preocupó al no encontrar a su hermano en la cisterna, en el pozo. Y se preguntó, ¿a dónde iré yo? ¿Qué haré? ¿Qué le diré a mi padre? Un día, tú y yo vamos a morir. Según la Escritura, la palabra de Dios, hay dos lugares donde el hombre puede ir a parar en la eternidad. Uno en el cielo o el otro en el infierno. Pero no puede estar miti. El hombre tiene que decidir a dónde irás tú. Qué interesante, una tremenda pregunta. ¿A dónde iré yo? El día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predicó uno de los mensajes más grandes de la historia de esta tierra, al concluir ese mensaje, los judíos, después de oír atentamente a Pedro, que les trajo a la luz 3 pasajes del Antiguo Testamento a esa gran cantidad de miles, a todos los judíos, varones que habían sobre la faz de la tierra que se encontraban en Jerusalén, ellos hicieron una pregunta a Pedro. Y quiero compartírselos. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Esta maravillosa pregunta, ¿a dónde iré yo?, me hizo mover el piso. Quiero compartirles aquí esta pregunta. Hechos capítulo 2. Versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Pedro dice, sepa pues ciertísimamente, con toda seguridad, toda la casa de Israel, pues todos los oyentes eran 100% hebreos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Desesperado. Porque ellos recientemente habían gritado, crucifícale, cuando Pilato les pregunta, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Cristo? ¿A quién queréis que se cuelgue? Y toda la gente gritaba en contra de Cristo, crucifícale, crucifícale, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos esos miles de judíos que están oyendo a Pedro. Pedro le dice, sepa pues ciertísimamente que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Pónganse los zapatos. Y ellos habían gritado. Ellos habían pedido, mátenlo, mátenlo. Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos sabían que un día tendrían que responder a Dios. ¿Qué le vas a decir a Dios? Cuando el apóstol Pablo
pasó por Filipos. Después de haber sanado a una joven con espíritu de demonio, dice la Escritura en Hechos capítulo 16, que esa joven daba mucha ganancia a esos amos, mucho dinero, porque sus adivinaciones eran certeras, porque eran lógicamente del diablo, para minimizar la obra que Pablo estaba haciendo con Silas y su equipo misionero allí en Filipos. Y Pablo libró a esa joven de la garra de Satanás y quedó una joven libre, sin demonios. Dice la Escritura que los amos se enojaron mucho con Pablo, buscaron acusaciones, tenían mucho dinero y meten injustamente a Pablo y a Silas a la cárcel, al lugar más profundo. Cuando están allí, después de haber sido azotados, dice la Escritura en la palabra de Dios, ellos estaban, en lugar de renegar en contra de Dios, estaban cantando y alabando y orando a Dios. Cuando de repente Dios del cielo mira lo que está pasando con sus hijos, envía un terremoto que tan solo se abrieron las puertas, las cadenas, las protecciones, los candados, los cepos, todo ese tipo de cosas. Dice la Escritura que ningún preso huyó, cosa extraña. Ningún preso huyó. El carcelero, cuando sintió todo y ve que todo está abierto, toma su espada para matarse, porque en ese tiempo el carcelero tenía que devolver su vida si se le escapaba un preso. Tenía que poner su vida, pagar con su vida. Y él pensó, hay miles de presos aquí adentro, ¿qué va a hacer? Mejor me mato yo a mí mismo. Observen, capítulo 16. Voy a leer del versículo 25. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y tomando y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos dijo: señores, aquí viene la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta más clara, la pregunta más precisa, que va al grano, que va al hueso. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Pablo le responde inmediatamente con una respuesta divina. Observen, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Creer. Mi amigo, mi amiga, si tú estás aquí en esta mañana y no sabes a dónde vas, tan solo tienes que creer en el Señor Jesucristo. No en los mandamientos, no en la iglesia, no en el bautismo, no en ninguna otra cosa, solo en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque déjame decirte una cosa, mi amigo, mi hermano, tal vez hoy sea la última oportunidad que tú tengas. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta de Pablo a los Corintios y el capítulo 6, la escritura de la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, hoy día. He aquí, hoy día el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Muchas veces el hombre
pospone el tema de la salvación. Pero ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Ninguno puede decir yo voy a hacer tal o cual cosa mañana, pasado. En circunstancias deberíamos decir, si Dios quiere haré tal o cual cosa. La Biblia te dice, mi amigo, mi amiga, hoy es el día de la salvación. ¿Por qué? Un día daremos cuenta. Como Rubén tenía que darle cuenta a su padre por su hermano que no aparece. No sé qué ha ocurrido. ¿Y quién le diré? A mi padre. Veamos la escritura, por favor. Segunda carta de Pablo a los Corintios, versículo 5, versículo 10. Quiero usar este versículo para sacar una porción de él. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios es un Dios justo. Y su justicia demanda un precio. Y ese precio es nada más que la sangre de Jesucristo. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice la Biblia, primera carta de Juan, capítulo 1, y en el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que mi amigo, mi amiga, no te preocupes el pecado que tengas. Aquí no te vamos a preguntar qué has hecho o qué piensas hacer, porque eso es una cosa que tienes que resolver tú y Dios, nada más. Aquí nosotros estamos para decirte que Dios te ama, Dios te quiere salvar. 1 Juan 1:7. Y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es el único que nos puede perdonar. Los hermanos José sabían que la sangre cubría, pero la mal usaron. La mal usaron para un pecado. Nosotros sabemos aquí que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque así lo dice la Escritura. ¿A dónde irás tú? ¿A dónde irás tú? Esa es la pregunta. Oremos, por favor. Padre bendito y amado,